¿Qué decir así a priori antes de entrar en materia? Que bueno, estamos hablando de del nuevo enfoque de la revisión de la norma ISO 9001, en la versión del 2015. Como os he comentado en otras ocasiones, no es tanto a nivel de requisitos lo que ha cambiado en la nueva norma, sino que es una cuestión más de enfoque. Y precisamente el enfoque que ha cambiado es el enfoque preventivo. Es decir, en la versión del 2008 había no conformidad, acción correctiva, acción preventiva. ¿Qué pasaba? Que las organizaciones no hacían ningún uso de la acción preventiva. Al fin y al cabo no era algo obligatorio, no venía el auditor y decía, oye, usted no ha realizado ninguna acción preventiva, debería hacerlo, se lo pongo en observaciones. Sí, pero al final dices, bueno, no veo el momento, estamos aquí salvando el barco y bastante hacemos con registrar las acciones correctivas, las no conformidades, las acciones correctivas consecuentes. Por lo tanto, la acción preventiva era algo que se había quedado un poco de lado. Entonces, en la nueva norma, el enfoque es precisamente el contrario. No vamos a ir a corregir lo que se ha hecho mal, sino vamos a prevenirlo. Entonces desaparece la acción preventiva como tal y se le da un enfoque preventivo a toda la norma. Y de hecho cambia la estructura de la norma porque tiene un enfoque diferente. Al final, a nivel de requisitos, como digo, no son tantos los que han cambiado. Hay nuevos requisitos, como ya sabéis, relacionados con la gestión de las partes interesadas, relacionado con un análisis del contexto y el tema de los riesgos. Por supuesto, el tema de los riesgos es el eje central del enfoque preventivo que estamos hablando. Por lo tanto, vamos a ver el sistema de gestión con carácter preventivo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, como veis, hemos puesto riesgos y oportunidades. Bueno, realmente el carácter preventivo se centra más en los riesgos. Es verdad que la ISO 9001 del 2015 habla todo el rato de riesgos y oportunidades. No obstante, en esta sesión nos vamos a centrar en la parte de riesgos. De todas formas, ya sabéis que las oportunidades, digamos que es la otra cara de la moneda de un riesgo en muchas ocasiones. Si no hay riesgo, no hay oportunidad. De hecho, las oportunidades es el propio negocio. Pero quizá habría que hacer una LMA para otro día orientada a identificación de oportunidades y desarrollo de las mismas. Por lo tanto, nos centramos en riesgos. Para ponernos un poco en antecedentes, la nueva norma sigue siendo una norma basada en procesos, la gestión por procesos. El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones. ¿Vale? ¿Qué es recordando un poco el proceso? Siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Es el conjunto de actividades que transforman una entrada en un resultado previsto, en una salida. ¿Vale? Es un conjunto de actividades. Es decir, ¿qué necesitamos que entre en este proceso para que tener este resultado previsto? Esas actividades, ¿cómo se llevan a cabo? Esas actividades se pueden procedimentar. Tendríamos un procedimiento que nos dice cómo se lleva a cabo ese proceso. Y en esas actividades veremos que algunas son más críticas, otras menos críticas, y ahí veremos que es una primera aproximación al tema de los riesgos. Vale, también recordar que se debe abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado. ¿Vale? Esto es un tema ya que lo pide la norma, ¿vale? Lo debemos tener en cuenta. El concepto de riesgo es el efecto de la incertidumbre. ¿Vale? El efecto es una desviación positiva o negativa a lo esperado. ¿Vale? No sabemos cómo va a ser. Es un riesgo, una incertidumbre. Y como toda incertidumbre, vamos a tener que ser capaces de gestionarlo. ¿Qué decir de los objetivos? ¿Tienen el mismo papel en la nueva norma que lo que tenían antes? Pues en principio sí. Es decir, los objetivos tienen que ser conforme a los productos y servicios y
orientados a la satisfacción del cliente, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, se tienen que destinar qué acciones se van a llevar a cabo para conseguirlos, qué responsables, qué recursos, etcétera. Vale, en este caso, si una organización tiene objetivos de negocio, luego objetivos de calidad, tiene una serie de objetivos, al final el sistema tiene que estar enfocado a identificar y prevenir aquellos riesgos que nos van a impedir la consecución de nuestros objetivos. ¿Vale? Debemos tener en cuenta que en una organización siempre los recursos son limitados. Por lo tanto, y tenemos unos objetivos, o deberíamos tenerlos, unos objetivos medibles, alcanzables. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos separa entre nuestros recursos limitados y la consecución de esos objetivos? Pues una serie de riesgos existentes que pueden provocar que no consigamos ese objetivo. Por lo tanto, tendremos que establecer planes para abordar dichos riesgos. Tendremos que disminuir, eliminar probabilidades, incluso definir planes de contingencia. Es decir, ¿y si ocurre? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál es el plan B o el plan C? Por lo tanto, vemos que los objetivos de calidad y un plan preventivo, al fin y al cabo, pueden ser cosas muy parecidas. No dejan de ser planes para conseguir algo que queremos medir. ¿Vale? Pero ya lo vamos a ver ahora con más detalle. Bien, si estamos hablando de un enfoque preventivo, estamos hablando de riesgos. Y por lo tanto, el paso número 1 se trata de identificar los riesgos. Es siempre lo que hablamos. Primero identificar, definir, medir, controlar y por lo tanto mejorar. Es el ciclo que hemos mencionado en muchas ocasiones y creo que es un ciclo muy descriptivo de lo que es la gestión de la calidad y resume muy bien. A mí cuando la gente me pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Y qué es esto de la calidad? Pues la manera más directa y más concisa de expresarlo quizás sea esa secuencia que sea: identificas lo que hay, defines las cosas para poder medirlas, poder controlarlas y en definitiva para poder mejorar. Y yendo hacia atrás sería: no puedo mejorar nada que no controle. Y para controlar algo tendrás que medirlo. Y para medirlo, pues tendrás que haberlo definido e identificado previamente. Por lo tanto, ¿cómo identificamos los riesgos? En este aspecto, la ISO tampoco te obliga a establecer una metodología determinada de identificación de riesgos. Lo que aquí proponemos desde IMF son metodologías propias de la escuela y son sugerencias que se pueden adaptar de diferentes maneras a las necesidades de la empresa, bien sea su tamaño, sector, misión, visión, etcétera. Por lo tanto, una primera aproximación, y la más sencilla y entendible, sería una aproximación de identificar los riesgos por procesos. Si desglosamos los procesos en actividades, identificamos esas actividades críticas por la repercusión en resultados. Es decir, si hemos dicho que cada proceso es un conjunto de actividades, tendremos que ver en esas actividades cuáles son aquellas que resultan realmente críticas, peligrosas, aquellas que nos pueden llevar a un resultado malo. Y tendremos que describir qué es lo que puede provocar y qué es lo que puede ocurrir. ¿Vale? Entonces, para eso es fundamental tener definidos los procesos. Por ejemplo, vemos aquí un proceso que ya hemos visto en otras ocasiones, un proceso relativamente sencillo, que es el definir el plan de formación interna en una organización. ¿Vale? Entonces, la organización construye la formación interna a partir de cuestiones corporativas, cuestiones tecnológicas, muy técnicas relacionadas con las necesidades del mercado y, por otro lado, necesidades o competencias que determinadas personas puedan tener respecto a la descripción de su puesto.
Bueno, por ahí pueden partir las necesidades de formación. Se hace un plan de formación. Primer riesgo, estamos planificando algo en base a unas entradas, ¿verdad? La entrada, como hemos dicho, son 3: temas corporativos, técnicos o necesidad de cubrir el puesto. Ahí se puede hacer un primer error en el que hay un riesgo de haber planificado mal, haber identificado mal esas necesidades y haber calibrado mal el tiempo necesario o la agenda de las personas o lo que opinan las propias personas. Es posible que contratemos a un proveedor de formación externo para que dé un curso determinado de hardware o lo que sea. Es un riesgo también que corremos. ¿Cómo minimizamos ese riesgo? ¿Cómo me aseguro yo de que ese proveedor sabe de esta materia que yo quiero que aprenda determinadas personas en mi organización? ¿Cómo sé que no es un fraude? Bueno, pues tendré que asegurarme, tendré que tener mis herramientas para comprobar y verificar que efectivamente sabe de este tema. Luego estaría la impartición. Igual sabe mucho, pero realmente no ha sabido transmitirlo. O simplemente no ha sido puntual y ha habido un error y nos ha dejado a la gente colgada. Que eso sería el riesgo en la ejecución. ¿Vale? Y luego en la evaluación tendríamos que evaluar cómo ha ido todo esto y evaluaríamos la propia eficacia de la formación. ¿Vale? Y entonces de este aprendizaje sacaríamos unas lecciones aprendidas para minimizar este riesgo en futuras ocasiones. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede identificar riesgos dentro de actividades en un proceso. ¿Vale? En este caso, el proceso de formación interna de una compañía. Más cosas. Otra manera de identificar los riesgos, que no sea por procesos y por actividades. Un enfoque muy diferente que puede ser por grupos de interés, como dice la norma, las partes interesadas. Partiremos por definir los grupos de interés. Como ya sabéis, estos grupos de interés o partes interesadas son todos aquellos grupos o individuos, incluso, que pueden afectar o se pueden ver afectados por nuestra compañía. ¿Vale? Digamos que estarían los grupos de interés internos, empleados, accionistas. Bueno, accionistas pueden ser internos, externos, si trabajan. Dentro de los grupos de interés internos podría estar el comité de empresa. Grupos de interés externos, por supuesto, clientes, proveedores, alianzas, pero quizá el vecino es un grupo de interés externo. O el Ministerio de Cultura porque nos afecta de una manera determinada. Al final, cualquier grupo, cualquier entidad, el bar de la esquina puede ser un grupo de interés. En este caso es bueno identificar todos aquellos que nos pueden afectar de alguna forma. Por supuesto, hay grupos que ni se recogen porque la manera de afectarnos es mínima. Una vez identificado y definido esos grupos de interés, ¿qué conviene? Bueno, hacer una reflexión y ver qué necesidades tiene cada uno, qué expectativas. Digamos, las necesidades son actuales, expectativas futuras. ¿Cuáles son sus atributos de satisfacción? ¿Qué es lo que realmente les hace felices? Bueno, es bueno que yo lo defina y lo tenga y así lo puedo compartir con el resto del equipo de una organización. También es bueno pensar en cómo les afectamos y cómo nos afectan. Bueno, pues si a este proveedor le afecto pues de manera, tengo mucho poder en negociación sobre él porque hay muchos proveedores como él, le puedo apretar mucho y depende encima mucho de mi facturación. O al revés, yo estoy en manos de este proveedor porque es un oligopolio y no tengo otra manera no tengo mucho poder de negociación. En fin, se pueden definir esas relaciones bilaterales. Y por último, una vez realizado este ejercicio respecto a cada grupo de interés, nos será más fácil identificar los riesgos asociados. Entonces ya sabremos que en esa relación
existe un riesgo, incluso podemos ya pensar en oportunidades. Pero de ahí pueden salir riesgos, desde esta aproximación. Para ello podemos utilizar una tabla de estas características. Por ejemplo, en el cual vemos el grupo de interés, el subgrupo, pues dentro de clientes pues están diferentes grupos. Hacemos una pequeña explicación para que quede claro en qué consiste ese grupo, una definición. Describimos también sus necesidades, sus expectativas, cómo nos influencian, cómo nos afectan, cómo les afectamos. Y por último, los riesgos, en este caso en la tabla recoge riesgos y oportunidades, pero toda esta relación, ¿qué riesgos implica? ¿En qué parte que de estas actividades que hacemos con cliente es bueno identificarlo y así no se nos escapa nada? Algo que no hayamos visto en la aproximación por procesos, lo podemos ver en esta aproximación por grupos de interés. Otra manera de aproximarse al, bueno, identificar riesgos en una organización, que esto es algo que es uno de los requisitos de la nueva norma. De hecho, es el primer punto de los requisitos aplicables, el punto 4 de la norma, empieza con el contexto. ¿Herramientas para analizar el contexto? Pues está el análisis PEST, el DAFO. En el DAFO, por ejemplo, vemos que debilidades, amenazas, ¿vale?, realmente son potenciales riesgos. Son debilidades que tengo yo que tengo que tratar de minimizar y amenazas del entorno externo. En el análisis PEST, pues es bueno también tener en cuenta la parte político-económico, social, cultural, tecnológica. Nos da una visión más macro de los riesgos que nos pueden afectar. Es decir, por ejemplo, una empresa que se dedique a instalaciones frigoríficas, frío industrial, y esta empresa ha hecho un análisis de riesgos por procesos, ha hecho un análisis de riesgos por grupos de interés, pero es cuando llega al análisis del contexto macroeconómico, con un análisis PEST, por ejemplo, cuando identifica un riesgo para la propia supervivencia del negocio, como puede ser que se invente que exista una tecnología que permita trabajar con estados líquidos a una temperatura menos de 40 grados, bajo cero. Un cambio así puede suponer una revolución en el sector del frío industrial. Por lo tanto, sería bueno que de alguna forma tenga contemplado la organización ese riesgo y cómo actuarían, cómo aprovecharían su conocimiento, sus infraestructuras para adaptarse a ese nuevo mercado que pudiera surgir con una nueva tecnología. Esto es un ejemplo de un riesgo más o menos razonable. Sí que no es tan probable como el riesgo de que de una oferta no salga a tiempo, pero no estamos hablando del riesgo de que venga un tornado a Madrid, porque nunca hemos tenido un tornado en Madrid. O el riesgo de que aparezca un misil nuclear. Pues bueno, no es imposible que ocurra, pero son riesgos que tampoco nos llevan a nada poder contemplarlos. ¿Vale? Entonces, es otra aproximación sin más que puede surgir también ideas interesantes. Aquí os pongo un ejemplo en el cual pues podéis ver, por ejemplo, análisis DAFO, en el que hay debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, todas relacionadas con mi empresa, con mi organización, y vamos sacando ideas en ese análisis y al final podemos sacar conclusiones. Bueno, ¿cuáles son los principales riesgos identificados en este análisis? Luego veremos cómo quizá las fortalezas y las oportunidades son ideas que han surgido positivas para abordar esos riesgos. El análisis PEST, lo mismo, podemos enfocarlo de esta manera, por ejemplo.
Hay una dimensión económica, político-legal, cultural, tecnológica. Y decimos, bueno, ¿qué riesgos se plantean en este escenario económico y qué oportunidades? Bueno, esto quizá requiere también a veces cierta documentación, cierto estudio, análisis. Pero bueno, ahí está. Es otra manera de identificar los riesgos. Siguiendo en la línea del enfoque preventivo de todo el sistema, os quería enseñar este ejemplo, otra manera de identificar riesgos, que es cuando abordamos el tema de lo que era antes la antigua gestión de compras. ¿Vale? Como compras se llamaba el punto, creo, en la 2008. ¿Qué requisitos debe cumplir una compañía para controlar sus compras? Homologación de proveedores, evaluación de proveedores. Hemos tenido una LMA dedicada a este tema previamente. Y como vimos, ahora ha cambiado el nombre de ese punto y la norma le ha dedicado más requisitos, más textos, más explicaciones. Y ha pasado a llamarlo control de servicios y productos suministrados externamente. Es un concepto más amplio que comprar, compra-venta, ¿no? Yo suministro externamente significa que debo evaluar. O sea, primero tendré que controlar, ver qué requisitos le pido, cómo lo evalúo, cómo lo controlo. Pues dices, entonces claro, las compañías dicen, como tengo que establecer requisitos para todo lo que compro y evaluar a todos los proveedores y hacer un control. A ver, vamos a ver. Esto es un enfoque basado en riesgos. Vamos a priorizar. De todos mis proveedores que tengo, todo lo que su contrato me suministran externamente, ¿qué es lo más importante en términos del riesgo que suponen para la compañía? Bueno, vamos a priorizar ahí, vamos a poner el foco en esos proveedores que son críticos. Quizá el proveedor de papel no es crítico. Al final, las hojas que tengamos en una oficina pueden ser un poquito más caras, un poquito más baratas, puede ser más simpático el de la entrega, pero no es algo que merezca la pena invertir mucha atención. No obstante, en una escuela de negocios que subcontrata a profesores, es importante definir qué espero yo de los profesores, cómo voy a comprobar que hacen lo que dicen que hacen, cómo los voy a evaluar, cómo los voy a controlar, es decir, como los estoy evaluando, cuando veo que no están cumpliendo, cómo les voy a dar el toque, porque en unos profesores en una escuela de negocio sí es un tema clave. Vale, entonces, como veis, incluso para el tema de compras, el enfoque de gestión de preventivo pues está ahí latente. Volviendo un poco a lo que os contaba del tornado, del misil, al final, bueno, dices, ¿cuál es el alcance de este análisis de riesgo? Vale, sí es bueno tener presente que todos estos ejemplos, todo lo que estamos hablando en esta sesión, se refieren básicamente a la ISO 9001. Es decir, en la ISO 14001, los riesgos que debemos identificar y prevenir, y el enfoque preventivo de todo el sistema, están relacionados con el riesgo de impacto ambiental, el riesgo que yo tenga de contaminar. Si se me quema mi edificio, en la ISO 14000 no evalúa el riesgo a las personas, no, evalúa que si se quema todo esto, todas las emisiones que va a haber, los vertidos que pueda haber, el impacto que va a tener en el medio. Por lo tanto, cuando en una auditoría de ISO 14000 revisan los extintores, no es por seguridad de las personas, se revisa por prevenir un incendio, porque un incendio tendría unas consecuencias muy malas para el medio. Así pues en la OSAS también el riesgo que se abarca, el enfoque del sistema estaría orientado a la seguridad de las personas. En la 22.000, en la alimentación, en la 27.000, la seguridad de la información. La seguridad de la información puede repercutir luego en perder información clave que nos repercuta negativamente en el propio negocio. Lo mismo con la seguridad de alimentación. Si tenemos algún producto
que no cumple unos estándares de seguridad, estamos corriendo el riesgo de que alguien salga contaminado. Y a su vez esto tendrá riesgos en la seguridad de las personas, de terceros, de clientes y en la pérdida del propio negocio. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, mencionar que estamos viendo el análisis de riesgos desde el punto de vista de la ISO 9000. Bien, ya entrando un poco en la recta final, hemos identificado esos riesgos y ahora dirás, bueno, he identificado 287 riesgos en la empresa. Hemos estado 4 fines de semana trabajando como locos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues el siguiente paso será evaluarlo. Vamos a ver cómo son esos riesgos de graves, porque quizá todas estas cosas del misil pues los vamos a descartar porque aquí nunca ha caído un misil. En primer lugar, mencionar que en la norma, la ISO 9000 no obliga, en ningún momento dice que tengas que hacer una evaluación de esos riesgos. No obstante, es lo lógico, tú has identificado unos riesgos, tendrás que establecer alguna sistemática de evaluarlos y poder cuantificarlos y decir, bueno, este es un nivel 5, este es un nivel 4, voy a prestar más de atención al del nivel 5. Por lo tanto, se trata de hacer una clasificación previa. ¿Para qué? Para establecer prioridades a la hora de actuar. Como hemos mencionado, los recursos son limitados. Tenemos que priorizar, tendremos que establecer acciones de gran impacto y bajo coste. Para ello es bueno que hagamos esta clasificación previa. Los típicos criterios de evaluación. Vale, puede haber más. Severidad y probabilidad. Es decir, cómo de grave es este riesgo si ocurre y qué probabilidades hay de que esto ocurra. Nos podemos basar en el pasado, en el histórico, ¿vale? En el conocimiento que puede tener una organización del histórico que arrastre. Podemos hacer una escala del 1 al 4, por ejemplo, en severidad y el 1 al 4 en probabilidad. Y el nivel de riesgo es el producto de multiplicar ambos factores. Por ejemplo, otros hacen un mapa y los colocan de manera en el eje en 2 ejes, en un eje X, y bueno, te aparece ahí un mapa de riesgos. En fin, criterios de evaluación. Seguro que podéis encontrar mucha literatura sobre esto, libros, metodologías. Tampoco es para volverse locos. Se trata de hacer una primera criba de todos los riesgos que hemos identificado en la primera fase y poder evaluarlos. Sin más. Insisto que la norma no te lo obliga. Por lo tanto, tendremos ya un listado de riesgos categorizados. Vale, estos ya no tengo esos 287 riesgos, ya los tengo ya categorizados y tengo ya identificados los de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, etcétera. A todo esto es algo que no hemos mencionado, pero que se puede hacer previo, es el tema de los planes de contingencia. Estamos hablando de preventivo, prevenir de que algo no ocurra. Pero, ¿y si ocurre? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué vamos a hacer si a pesar de todas estas medidas preventivas, pues ocurre? Pues bueno, tendremos que tener una forma de actuar. Muchas veces se pone hablar con gerencia. Hablamos con gerencia y ya, ¿qué vamos a hacer? Ya no. En fin, es bueno definir también los planes de contingencia. En el momento, y lo que se hace en cuestiones de manuales de emergencias y tal, en caso de que esto no funcione, probar lo otro. Unas salidas de incendio no son preventivas, son más bien un plan de contingencia de cuando hay un incendio, por dónde salir para no quemarte. ¿Vale? Las medidas preventivas serían cómo evitar que haya un incendio.
Bueno, dicho esto, lo de las contingencias, que es un poco un paréntesis en este tema, el establecimiento de planes preventivos, como decíamos, en base a esos riesgos, establecemos unos planes en función de qué, pues del impacto que tengan, porque hay planes que pueden afectar sobre varios riesgos y en función también del coste que tengan, ¿vale? A ver si nos va a costar más el collar que el perro. Esos planes también a su vez se pueden priorizar, es decir, bueno, pues tenemos todos estos planes en función de los criterios ya mencionados. Y luego pues ya sería el desarrollo de planes. ¿Qué he puesto ahí? Hemos puesto objetivos de calidad. ¿Por qué? Porque al final llegamos a un planteamiento que es el de los objetivos de calidad. Es decir, queremos conseguir un objetivo, en este caso es minimizar el riesgo de que algo ocurra, y para ello hacemos un plan. Entonces el plan, en los objetivos también debe haber un plan. ¿Qué voy a hacer yo para conseguir que mis alumnos estén más contentos con los medios didácticos? O que estén más contentos con los manuales que les entregamos. Bueno, pues voy a hablar con proveedores de manuales, voy a evitar que ocurran estos fallos que ha habido en el pasado, voy a hablar con no sé quién, voy a necesitar estos recursos, van a implicar a estas personas. El tema del inventario. Hay empresas que tienen una ISO, pero igual no tienen definido cómo miden el inventario. Bueno, tradicionalmente lo hacen 2 veces al año, pero luego, como no está definido, pues la gente dice, bueno, no, pero el año pasado lo hicimos solo para las piezas de taller, no, pero es que este año, entonces empiezan a discutir. Bueno, ahí puede ser un plan preventivo. Vamos a ver, esto nos está dando problemas. ¿En qué consiste el plan? En hacer un procedimiento. ¿Cómo vamos a medir el éxito del plan? Pues una vez que tenemos el procedimiento, que no nos dé conformidades este proceso, que no tengamos no conformidades. Hay que establecer medidas que podamos, es decir, hay que establecer resultados que podamos medir, algo previsto, de manera que podamos decir, hemos llegado, no hemos llegado, nos hemos quedado a medias, ¿vale? Por lo tanto, al final, los planes preventivos, unos planes de acción que se ponga la empresa para reducir riesgos, tienen mucho en común con unos objetivos de calidad. ¿Vale? La diferencia es que los planes preventivos no tienen por qué estar de acuerdo con la conformidad o mejora del producto o servicio directamente, así como los objetivos, sí. Los planes estos tampoco tienen por qué ser medibles y alcanzables. Quizás son planes que no son tan medibles, pero que pueden ser muy buenos, una serie de acciones. Pero que siempre es bueno que sea medible en cualquier caso. Por lo tanto, ¿qué hemos visto hoy? Hemos aprendido a centrar las definiciones y requisitos del proceso según la nueva norma ISO 9000. Como siempre, el enfoque basado en procesos, que hemos visto. Y el tema preventivo. Vale, hemos aprendido metodologías para identificar riesgos. Hemos aprendido a evaluar esos riesgos, severidad, frecuencia, en base a un histórico, y criterios para priorizar acciones para minimizar esos riesgos. Es un tema, yo creo que de los más interesantes que se plantean en la nueva norma. De hecho, toda la nueva norma tiene este enfoque preventivo y creo que ayuda a entender mejor la razón de existir de un sistema de calidad.